Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que todo esté yendo muy bien. En esta ocasión mi cámara no funciona, así que no voy a poder grabarme como en los videos anteriores, pero bueno, nos toca ver la inconformidad de un pueblo que básicamente radica en una serie de movimientos sociales, gremiales, políticos, que se van a desatar desde 1950 hasta 1970. En la actividad anterior yo les había preguntado qué significaba para ustedes la frase "la revolución se bajó". Muy bien chicos, tenemos nuestro contexto. Vamos a conocer cuáles eran las circunstancias de México para que estas movilizaciones y estos movimientos sindicales, estudiantiles, políticos, gremiales que se van a dar eh, tengan su razón de ser. Primero que nada tenemos la aparición de la democracia basada en partidos políticos. Sin embargo, aunque tenemos la existencia de estos partidos políticos, no hay contienda política. México se rige bajo un sistema unipartidista. El PAN, el Partido de Acción Nacional, existe, pero no realiza realmente una competencia. Surge porque los conservadores no estaban de acuerdo con el régimen implementado después de la Revolución Mexicana, pero pese a que exista un partido de oposición, la democracia se va a regir principalmente por un solo partido político, un partido político fuerte que viene siendo el PRI, y que logra perdurar tantos y tantos años mediante un sistema corrupto. Este sistema corrupto va a empezar con la desviación económica. Esa desviación económica va a traer como consecuencia un reparto desigual en la riqueza. Es decir, recuerden que cuando estábamos viendo la etapa de las instituciones y de repente dimos el salto hacia un nuevo sistema político basado en la modernización, esta riqueza que se va a producir o que se produce mediante estos años de 1950 aproximadamente a 1970 va a tener como consecuencia que las clases sociales altas se vuelvan más ricas, ¿no? Que los partidos políticos y por ende sus empleados tengan mayor acceso económico, tengan mayor poderío económico, pero las clases medias y bajas van a seguir conservando su nivel de vida. Esto se va a ver afectado sobre todo para los miembros de estas clases que pertenecen a los sistemas gremiales, porque durante ese tiempo, recuerden que no podemos dejar a México fuera del contexto mundial, durante ese tiempo se estaba gestando la Guerra Fría, que da inicio en 1945, un conflicto no de carácter bélico, pero sí una guerra indirecta entre la URSS y los Estados Unidos, donde bueno, México recibe una fuerte influencia de los Estados Unidos con un sentimiento anticomunista, donde se rechaza la idea precisamente de las libres asociaciones y de que el control político lo tenga o radique como tal en el un pueblo trabajador, un pueblo obrero principalmente, y esta riqueza desigual de la que yo les estaba hablando se va a ver reflejada sobre todo en los obreros cuando este sentimiento anticomunista llega a los sindicatos y transforma desde la raíz la asociación gremial. Ello va a provocar todo un sistema corrupto, no solo dentro de la presidencia o la política en los altos mandos, sino un sistema corrupto en lo más mínimo, que podemos situar también en las fábricas, en los talleres, en las industrias. Todo ese sistema basado en lo que ya habíamos visto anteriormente, que era un sindicalismo charro. No se les olvide que, al igual en el video anterior yo les había mencionado que mientras más cerca estábamos de Estados Unidos, más lejos nos encontrábamos de la izquierda y de defender y de continuar dándole prioridad a los campesinos y a los obreros. Esto va a provocar una fuerte resistencia del PRI contra básicamente el pueblo trabajador mexicano.
que va a dar como producto una lucha sindical muy fuerte durante 1950-1970 y que va a culminar, o que se podría decir que culmina, con la influencia de ese pensamiento sindicalista en los estudiantes y que va a desatar el movimiento del 2 de octubre de 1968. Muy bien, todo ese contexto va a ocasionar que de 1950 a 1970 tengan lugar variedad de movimientos populares, gremiales y políticos, con la intención de acabar con el unipartidismo y con la rigidez con el que el PRI gobernaba el México de ese momento. Se buscaba restaurar el poder político que les había dado la revolución a los grupos gremiales principalmente, a los campesinos y a los obreros. Y bueno, que en este caso el PRI manejara de mejor manera la política en México. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Pese a que existía el PAN, que es el Partido de Acción Nacional, como oposición al PRI, no se va a ver tan marcado y no es tan intensa como la oposición que va a recibir el PRI del pueblo, sobre todo de estos grupos gremiales, y que reflejan precisamente una izquierda potente. ¿Por qué? Porque estos grupos sindicales o estos grupos gremiales se van a basar mucho en el comunismo, se van a basar mucho en esta idea de la explotación del obrero, de las condiciones justas para el obrero, de la producción del obrero, de la importancia del movimiento obrero a través de sus derechos como la libertad de huelga, de asociación, sus mejoras laborales, sus mejoras salariales, su libertad de expresión, y que se ven reprimidas, se ven forzadas a dejarse de lado cuando el nuevo PRI se acerca mucho a las ideas capitalistas de los Estados Unidos. Y entonces se va perdiendo de lado o se deja de lado estos ideales revolucionarios que se dieron y que se desataron durante la etapa de las instituciones. Ante esta fuerte oposición de izquierda proveniente del pueblo, el gobierno de México, en este caso el gobierno del PRI, va a acudir con una respuesta sumamente violenta que va a dejar marcada la represión de estos movimientos sociales, en donde artistas, políticos, ferrocarrileros, maestros, mineros, estudiantes, doctores van a terminar recluidos en la cárcel de Lecumberri o en las demás cárceles que existen en ese momento en México. Como, bueno, en el video me parece anterior yo les explicaba la aparición de la famosa ley del delito de disolución social, y bajo esa ley se amparan todos los presidentes de esos años para evitar la propagación de ideas, vamos a llamarlas profanas, que trae el comunismo y que infectan a los grupos gremiales. Muy bien, chicos. Estos movimientos de los que les hablo y que van a ser reprimidos por el gobierno tienen como fin buscar las mejoras, en un inicio tienen como fin, buscar las mejoras laborales, las mejoras particulares que cada uno de los sindicatos tenía. Sin embargo, conforme la respuesta que van dando los gobiernos, que es la represión, el autoritarismo y la violencia, estos grupos sindicales van dejando de lado sus ideas y sus intereses particulares para entonces empezar a pedir intereses y empezar a apostarle a los bienes en común de manera política. Es decir, inician buscando, no sé, aumento de sueldo, seguridad en el trabajo, seguridad social, prestaciones, y terminan pidiendo y exigiendo una democracia más justa, un ejercicio político equitativo. Inician precisamente con sus particulares, pero al final del día cada uno de estos movimientos se va a unir bajo una misma razón política, que es
el unipartidismo, terminar con el unipartidismo y con la forma de gobierno que estaba manejando el PRI en ese momento. Tenemos así una serie de movimientos. Estos movimientos que ven aquí los vamos a analizar con mucho más detalle en la siguiente sesión, pero que son los más importantes y que van a desatar toda una serie de conflictos políticos democráticos en la época de México. Tenemos primero que nada la Caravana del Hambre. Esta va a ser realizada por mineros. Empiezan los mineros de Coahuila, viajan hasta la Ciudad de México, obviamente son aprehendidos, arrestados y mandados a la cárcel, que en un inicio era un polideportivo. Vamos a tener también un movimiento magisterial. El movimiento magisterial surge con un maestro rural que de nombre Otón Salazar, que convoca a los maestros precisamente a buscar mejoras en sus condiciones laborales. Posteriormente, mientras el movimiento magisterial va avanzando y tomando más fuerza en los años consecutivos, los maestros van a empezar a interesarse en la política y en la forma de gobierno que está implementado el PRI. El segundo gran movimiento que vamos a tener es el movimiento ferrocarrilero. Este va a estar encabezado principalmente por Valentín Campa y Demetrio Vallejo. Para quien disfrute de las novelas, les recomiendo leer una. Se llama El tren pasa primero, de Elena Poniatowska, que precisamente habla de este movimiento ferrocarrilero. Es muy buena en tiempos de Díaz Ordaz. Para quien guste leerlo o quien le interese el tema, puede encontrar mayor información ahí. Pero bueno, este movimiento ferrocarrilero va a ser uno de los más importantes, y si no el más importante, ya que es uno de los más duraderos, porque el movimiento ferrocarrilero pocas veces logra llegar a acuerdos o a conciliaciones con los distintos presidentes que van de 1950 a 1970, y constantemente están buscando realizar mejoras en el sistema laboral obrero. Entonces constantemente se están yendo a huelgas, paralizaban las vías, paraban a todo el mundo, paraban la economía, paraban el transporte, bueno, todo un caos con los ferrocarrileros. Y en un inicio principalmente, al igual que los maestros, buscan su mejora laboral, pero terminan inmiscuidos en la vida democrática de México, creando partidos políticos, creando asociaciones públicas. Tenemos el movimiento médico, no sé por qué no aparece la imagen, pero bueno, tenemos el movimiento médico y finalmente vamos a tener el movimiento estudiantil del 68. Muy bien, chicos, algo que es bien importante y que no quiero que se les olvide nunca es que los movimientos sociales no solamente se van a dar en la zona urbana, sino también se van a dar en la zona rural. Y esto es bien importante porque por primera vez en mucho tiempo vamos a tener dos fuertes atacando, por así decirlo, a un enemigo común, que viene siendo la administración unipartidista del PRI. Durante todas las administraciones anteriores a la revolución, no nos vayamos lejos, tan solo el porfiriato, siempre teníamos como principales contendientes a las clases altas contra las clases bajas, es decir, a las ciudades contra el campo contra la ciudad, producto de las administraciones políticas de los antiguos gobiernos. Pero por primera vez se va a unir, por así decirlo, el campo y la ciudad contra el régimen político que se está implementando en esa época. Y vamos a tener dos grandes movimientos en el campo. El primero es el movimiento de Rubén Jaramillo. Recuerden, no se les olvide que entre más influencia recibíamos de los Estados Unidos, más lejos nos encontrábamos de la izquierda y de los ideales revolucionarios que se habían priorizado durante la primera y la segunda etapa, sobre todo en la etapa de Cárdenas, donde se le da demasiado poder al obrero y al campesino. Y esto es bien importante porque el movimiento, por ejemplo, de Rubén Jaramillo, mejor conocido como el jaramillismo, fue un movimiento que se va a dar sobre todo en el estado de Morelos, de Puebla y de Guerrero, que busca precisamente rescatar esos ideales y esas acciones que se llevaron a cabo durante la segunda etapa. ¿Y qué es lo que se quiere? Se quiere recobrar el poder que se le da al campesino
a través del reparto agrario principalmente. La demanda de tierras, la creación de créditos, la formación de cooperativas de producción y de consumo, la libertad de huelgas. ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? La fundación de un partido político, que es el Partido Agrario Obrero. Entonces, esto es bien importante, no se les vaya a olvidar. La democracia que va a surgir gracias a estos movimientos, no solamente los movimientos urbanos, sino también los movimientos rurales, van a marcar la vida política de México. La intención era precisamente darle al campesinado voz y voto en la democracia, una participación activa dentro de la democracia en México. Y el segundo gran movimiento que vamos a tener en las zonas rurales va a ser la guerrilla encabezada principalmente en el estado de Guerrero, que todavía continúa vigente, encabezada principalmente por maestros rurales, maestros que vienen producto de la etapa de las instituciones cuando la SEP se funda y se busca alfabetizar al pueblo y se crean estas normales rurales. Estos normalistas, como lo son Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, son guerrilleros que tienen o que estaban, perdón, en constante conflicto con el ejército mexicano. Igual, su lucha es para defender los intereses agrarios, los intereses del pueblo, los intereses de los campesinos, que no se violenten. Durante ese momento, bueno, los campesinos siguen sin tener muchos derechos, muchos de ellos son violentados, entonces estos personajes surgen en defensa precisamente de esa libertad democrática que tendrían que tener los pueblos y no la tienen. Este personaje que vemos aquí es Lucio Cabañas. Lucio Cabañas va a venir a Puebla y va a hablar con los estudiantes de la Universidad de Puebla. Como dato curioso, para ese momento quien era gobernador del estado de Puebla era el abuelo de Rafael Moreno Valle, el general Rafael Moreno Valle también. Y aquí en Puebla ese general pues era muy duro, tenía un régimen muy fuerte y manejaba un sistema represivo sumamente alto. Los estudiantes de la UAP van a tomar el Carolino y son visitados precisamente por Lucio Cabañas para decirles que él estaba con ellos, que compartía su lucha. Eso es como dato curioso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos frentes, uno rural y uno urbano, buscando libertades democráticas a través de sus movimientos o a través de lo que en un inicio eran movimientos particulares. Tenemos una conciencia de clase, producto de las ideas comunistas que llegan a México desde la URSS. Tenemos la influencia de algunos acontecimientos de índole extranjero, por así decirlo, como lo va a ser la Revolución Cubana, que va a influir demasiado en el pensamiento estudiantil. Tenemos la respuesta del gobierno, que es la represión mediante el delito de disolución social, y tenemos que los médicos, los estudiantes, los ferrocarrileros, los maestros, los doctores dejan de ser médicos, enfermeros, estudiantes, doctores, mineros, para convertirse en presos políticos. Tenemos el surgimiento de esa figura que viene siendo el preso político. ¿Por qué? Porque todos estos movimientos sociales que en un inicio figuran bajo ideales o particulares propios, se unen al final en el movimiento estudiantil con un ideal político. Pero ya lo vamos a ver en la siguiente sesión. Solo les doy el contexto en esta. Espero que se haya entendido. Si tienen alguna duda, por favor en su trabajo me la colocan y trataré de responderla para el siguiente video. Que tengan un buen día.